Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar comentando todo lo sucedido en el ámbito jurídico en el transcurso de esta noche. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, encantado de iniciar esta nueva edición de Plano Judicial con mucha información dentro del ámbito tribunalicio, audiencias de imposición de medidas y otros casos que se desarrollaron y vamos a comentar, por supuesto, en el transcurso de este programa. Arrancamos con este primer tema porque el juez Rolando Duarte elevó a juicio oral y público a la funcionaria del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, María Graciela Gómez, quien está acusada por presuntamente falsificar documentos para autorizar justamente y regularmente el traslado y la transferencia de casi 3.000 cabezas de ganado. Esto que tiene que ver con el narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, Lucas. Asimismo, Noelia, un caso bastante sonado en su momento, una causa que inició con una denuncia que presentó la propia fiscal Lorena Ledesma, que es la fiscal que lleva adelante el caso principal de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, o en realidad de sus testaferros que estaban como para afrontar juicio oral. En un momento se habló de la desaparición de más de 11.000 cabezas de ganado, pero finalmente se constató que fueron en realidad, como dice justamente ya, este monto de 2.836 más puntualmente. Hay otra funcionaria también que es de nombre Edith Lucía Dávalos, que va a acogerse, o se acogió ya de hecho a una salida alternativa. Ella evita ir a juicio oral y público a través de una suspensión condicional del procedimiento, va a hacer una donación de poco más de 11 millones de guaraníes, pero sí va a tener que cumplir con ciertas reglas de conducta. Un caso bastante sonado en su momento, Noelia, y hasta ahora no se pudo ubicar todavía dónde fueron a parar estas cabezas de ganado que estaban sujetas a un proceso de comiso. Habló el fiscal de la causa, Luis Piñanes. Vamos a compartir a continuación sus declaraciones. Teniendo en cuenta de que para que el ganado se movilice se hace a través de guías de traslado, documentos que avalan el traslado de esos semovientes, ¿verdad? Y a través de una planilla, no solamente generalmente firman los responsables del ganado, y nosotros verificamos de que el que figuraba como responsable por el traslado de esos ganados no eran las personas habilitadas para eso. ¿Por qué? Porque justamente una de las personas responsables estaba privada de su libertad. Claro. Es por eso que nosotros empezamos a investigar, constatamos que era una firma apócrifa y consideramos de que ellos debían haber evitado el traslado de ese ganado. Y es por eso que a ambas funcionarias procesamos por el hecho punible de producción de documentos no auténticos, en el sentido del uso del documento no auténtico que ellos usaron para poder emitir el traslado de ese ganado. Una de ellas reconoció el hecho punible y se comprometió a reparar socialmente, y es por eso fue el juzgado otorgó la solicitud de ella, que es la suspensión condicional del procedimiento, que tuvo también el consentimiento del Ministerio Público, teniendo en cuenta que ya es un proceso ya que se puede dar una medida alternativa al proceso y poder descomprimir este sistema judicial. En el caso de la otra funcionaria, ella no, ella misma, la defensa misma sostuvo de que los mismos alegan su inocencia y que ellos mismos solicitaron también, como el Ministerio Público, que la causa se eleve a juicio oral y público. En relación a una funcionaria, iremos a juicio oral y público. Doctor, ¿qué pasó de ese ganado? ¿Se pudo dar finalmente con el mismo o nunca se supo dónde terminaron a parar, digamos? No se pudo encontrar. Lo que sí se constata es que efectivamente hubo un traslado de ese ganado. Investigaciones, creo que ahondaron. Yo no estuve a cargo de esa investigación, desconozco realmente si esas investigaciones sirven, pero aparentemente luego ese traslado fue para través de un problema legal, porque generalmente estos bienes inmuebles y eso generalmente no están a nombre de las personas investigadas. Este ganado estaba a nombre de una agroganadera, y otra vez los dueños de esa agroganadera eran terceros que no están vinculados directamente con el narcotráfico. Sin embargo, hay un proceso judicial en cuanto a esas personas, pero desconozco el destino de ese ganado. Otro de los temas también para comentar tiene que ver con que un tribunal de apelación ratificó la elevación a juicio oral y público
para el presunto líder narco. Estamos hablando de Faustino Ramón Aguayo, Lucas. Exactamente, Noelia, esta decisión la había tomado ya en un principio la jueza Alicia Pedroso. Esto se confirma ahora en segunda instancia, un caso que inició ya puntualmente en el 2019 cuando se produjo en la operación Polaris la incautación de más de 2 toneladas de droga, esto en la zona de Villaú y lo que se conoce como Expuenteciño entre enero y agosto de ese año 2019. Esa droga pertenecería al esquema de Faustino Ramón Aguayo. Ya en septiembre propiamente de ese año también se produjo un operativo en el cual fueron detenidos policías inclusive que habrían brindado apoyo a este esquema, y ahora se ratifica entonces el juicio para Faustino Aguayo, que sería el líder de este esquema, y también para otras 5 personas al menos que serían integrantes de este grupo criminal, ¿no? Así es, Lucas, y otro de los temas, una agenda bastante movida, por cierto, porque también el juez Humberto Otazú otorgó el arresto domiciliario al ex intendente de Lambaré del PLRA, estamos hablando de Armando Gómez, y también al ex director de Administración de Finanzas, Roberto Eber Paredes. Ambos están imputados por supuesta lesión de confianza, Lucas. Asimismo, Noelia, uno de los tantos casos que se le siguió en su momento al exintendente de Lambaré. Él tiene ahora 2 imputaciones, esta es la segunda. El fiscal Eugenio Ocampo señala en esa imputación un perjuicio de más de 7.300 millones de guaraníes producto de un supuesto desvío de descuentos de haberes jubilatorios a los funcionarios de la municipalidad que no llegaron hasta la caja de fondos jubilatorios justamente de ese mismo ente. En cuanto a la decisión del juez Humberto Otazú, esto hay que decirlo también, si bien se pidió la prisión preventiva, él considera, me refiero al magistrado, que se puede otorgar una medida menos gravosa, y de hecho lo hizo así y aplicó el arresto domiciliario para estas 2 personas que van a seguir al menos por ahora el desarrollo de esta causa desde su domicilio, Noelia. Así es, Lucas, y otro de los temas que el día de ayer estábamos ya compartiendo, este operativo BET, que se habla de supuesto amaños de partidos. Hoy se hizo esta audiencia de imposición de medidas cautelares teniendo en cuenta de que hay 7 procesados. Para 6 se decretó la prisión preventiva, Lucas. Tal cual, comparecieron los 6 esta mañana ante la jueza Alicia Pedroso. Ya a la siesta, Noelia, se pudo conocer la decisión de que ellos van a tener que cumplir prisión preventiva en esta causa por la cual están imputados por supuesta coacción. También se habla de estafa y de asociación criminal. Vemos en imágenes, de hecho, cuando 3 de los 6 imputados llegaban hasta el despacho de la jueza Alicia Pedroso para esta audiencia de imposición de medidas. Y para comentar un poco los nombres, Noelia, de quienes van a cumplir justamente esta medida, estamos hablando de Milciades Senén Cañete Grance, Víctor Pantaleón, Valiente Piris, estas personas que estarían implicadas directamente en los sobornos a los jugadores. Y luego están también las mujeres, Dayana Catherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, y también está Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez. Estas personas habrían captado inclusive a otros jugadores para que también puedan estar dentro de esta rosca. Y el principal procesado, imputado en realidad, Luis Esteban Cañete Torres, hay que precisar que respecto a él no se va a declarar todavía probablemente la rebeldía y orden de captura. Noelia, sí hay una orden de detención, se le va a notificar a él sobre esta imputación, y en caso de que él sí no se presente para la audiencia de imposición de medidas, allí sí se estaría declarando su rebeldía y orden de captura, que es solicitada por el fiscal Federico Delfín. Así es, Lucas, y este tema también del juicio oral y público para el periodista Carlos Granada, que debía arrancar el 5 de noviembre, se pospone para el próximo año, en el mes de abril, teniendo en cuenta también de la sobrecarga de trabajo que tiene el Tribunal de Sentencia. Carlos Granada, que está acusado por presunto abuso sexual, coacción y coacción sexual y violación, son los hechos acusados, Lucas. Tal cual, Noelia, esta audiencia oral y pública que debía iniciar ya este noviembre, y lo que se presenta en varios tribunales de sentencia, la recarga de trabajo, motiva incluso entonces que esto se postergue para abril del próximo año. Estamos hablando de los días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril, a partir de las 8 horas entonces este juicio oral a cargo del tribunal que preside la jueza Laura Ocampo.
Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando con el abogado Raúl Caballero. Él ejerce la defensa de Oscar Venancio Núñez. Pausa y regresamos. Seguimos informando aquí en Plano Judicial y ya le saludo al abogado Raúl Caballero, el abogado de Oscar Venancio Núñez. Buenas noches, doctor. Gracias por compartir con nosotros aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Lucas. Al contrario, el gusto es mío y a la grata disposición de usted. Doctor, finalmente el Tribunal de Sentencia rechazó la revisión de medidas y Oscar Venancio Núñez va a continuar con prisión preventiva. Así es. Solicitamos la revisión del arresto domiciliario del señor Oscar Núñez. La audiencia se realizó el 23 de octubre y tuvimos un resultado adverso. Vamos a apelar esa decisión. Puntualmente tenemos plazo hasta el próximo lunes 4 de noviembre. Y en definitiva, el Tribunal de Sentencia entendió que las garantías no eran suficientes en consideración al perjuicio patrimonial y solicitó que cuanto menos que la caución ofrecida sea aproximada o ligeramente menor al monto del perjuicio patrimonial. Esos fueron básicamente los motivos del rechazo del Tribunal de Sentencia. Doctor, eso en cierta manera también abre la posibilidad, digamos, de que ofreciendo una caución, una garantía, una fianza que supere o alcance el monto del presunto perjuicio patrimonial, que sería poco más de 42.000 millones de guaraníes, ¿se puede aplicar una medida menos grave a la de la prisión preventiva? ¿Se puede hacer esa interpretación? Sí, se puede hacer esa interpretación, pero esa línea interpretativa, y es interesante cómo lo plantea, equivale claramente a una pena anticipada porque asocia contenidos que tienen que ver al derecho penal de fondo con una cuestión meramente cautelar. Es decir, nosotros entendemos que es una vía indirecta de negación a cualquier tipo de medidas, en este caso sustitutivas a la prisión preventiva, porque, reitero, constituye un mecanismo indirecto para negar la posibilidad de un arresto domiciliario porque lo tratan como culpable. Y esto incluso ya lo ha dicho en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que tratar o por lo menos establecer una caución o una garantía equivalente al monto del supuesto perjuicio patrimonial. Y digo el supuesto perjuicio patrimonial porque la sentencia no está firme y no hay estados intermedios de culpabilidad o de inocencia. O sea, una persona es inocente o es culpable, no es medio culpable o medio inocente en caso de que tenga una sentencia definitiva de primera instancia, o cuando empieza el proceso no es medio inocente. Es decir, el señor Oscar Núñez es inocente hasta que una decisión firme así lo diga, y que una caución con estas características y con la argumentación del Tribunal de Sentencia, nosotros entendemos que es una resolución que tiene un tinte discriminatorio porque lo trata como culpable y pone como condición, una condición irrealizable o por lo menos difícilmente realizable, justamente para negar la posibilidad de que él litigue en libertad. Doctor, en el caso de cuando se habla de esta caución que es
menor al supuesto perjuicio ocasionado. También a la par se menciona lo que tiene que ver con el peligro de fuga. ¿Qué dicen al respecto? Es contradictorio, o sea, el peligro de fuga, digamos, es una frase que en sí misma no tiene ningún contenido. ¿Por qué? Porque el señor Oscar Núñez estuvo y cada citación que hubo, el señor Oscar Núñez se presentó, litigó con todas las herramientas que le otorga la ley, fue gobernador, fue diputado e incluso la acordada de la Corte Suprema de Justicia con relación a la morigeración de la prisión preventiva habla justamente del arraigo social. O sea, es una persona pública, conocida, y en simultáneo ha ofrecido inmuebles de aproximadamente $1,5 millones, justamente como para garantizar el sometimiento del mismo a los mandatos del sistema de justicia. Sería contradictorio manifestar todos esos elementos, sumado a que tiene familia, a que tiene personas que dependen económicamente de él y que él se podría fugar. O sea, en realidad cualquier persona que litigue en Asunción se puede fugar, porque Asunción es una ciudad fronteriza. Uno va, digamos, hacia la zona del barrio Santa Ana, conocido como Tacumbú, y puede pasar caminando a la Argentina dependiendo de la época del año. O sea, si uno litiga en Ciudad del Este, si uno litiga en Encarnación. O sea, siempre hay el peligro de fuga. El punto es cuál es el contrapeso que se pone, o que mejor que se opone a esa afirmación, y en ese sentido nosotros planteamos y ofrecimos inmuebles que constituyen parte del patrimonio de sus familiares. O sea, de acuerdo al observador objetivo, con todos estos elementos, más los bienes otorgados por familiares, dan la presunción cierta de que el señor Oscar Núñez se va a someter a los mandatos del sistema de justicia. Doctor, justamente en torno al ofrecimiento de esos inmuebles también queríamos hacer una consulta. En parte de la resolución del Tribunal de Sentencia se menciona sobre el ofrecimiento de algunos lotes que se encuentran afectados totalmente a un parque nacional, y hablan los miembros del tribunal que eso básicamente no puede ser tomado como una caución. Mencionan que están protegidos por la ley de seguridad fronteriza, tengo entendido, también por una ley que habla de la protección de las zonas de área silvestre y demás. Digamos, ¿por qué se ofrece un lote o algunos lotes que están vinculados a un parque nacional, doctor? Te agradezco la consulta. En primer término, y estoy viendo el texto de la resolución. La resolución se refiere a la ley 2535/05, que es el tratado internacional vinculado al combate de la corrupción. O sea, eso se asocia con la ley de protección de áreas silvestres protegidas. O sea, la ley citada no tiene nada que ver con el significado que le pretende asignar, punto 1. Entonces, eso es un motivo de revocación también, porque se alude como antecedente una circunstancia equivocada. Punto 2, la ley a la cual se hace mención es la ley de protección al área silvestre, que es la 352/94. Sí. La ley 352/94 no establece ninguna limitación para ofrecer en garantía. Y en rigor, no es una calle, no es una plaza, no es un espacio público, no es un bien de dominio público del Estado, que obviamente no se puede ofrecer en garantía. Este inmueble pertenece a la cuñada, a un familiar del señor Oscar Núñez. Y ese inmueble está inscrito en los registros públicos a nombre de la titular. Es decir, es un bien que está inscrito en los registros públicos, por tanto, puede ser objeto de comercio, es decir, tiene un valor económico, y no existe prohibición ni en la ley 352 ni en el Código Civil que hable de la imposibilidad de otorgar como garantía para que una persona pueda litigar en libertad. Y esto es importante, el contrasentido. Es decir, nosotros ofrecemos unos inmuebles que forman parte de la Reserva Antinfunque en garantía. Hagamos el ejercicio. El señor Oscar Núñez se fuga, y esos inmuebles, ¿a quién va a pasar? Al Estado. O sea, mayor garantía no puede haber. Por lo tanto, esa afirmación que dice el tribunal, sí, uno, es una afirmación en base a digamos, está mal redactada, está mal formulada, y por eso nosotros entendemos que es arbitraria.
Y lo segundo, lo que afirma de que está protegida. Nosotros no discutimos eso. O sea, nosotros entregamos esto para garantizar que el señor Oscar Núñez va a estar. Nosotros no es que vamos a hacer un shopping, vamos a hacer un aeropuerto, vamos a hacer un estadio en contra de las disposiciones ambientales que rigen la materia, sino vamos a entregar en garantía. Y al contrario, no existe ni prohibición ni en esta ley 352/94, ni en el Código Civil, ni en ninguna disposición normativa que pueda limitar, porque es una propiedad privada, ojo, es una propiedad privada y está garantizada por la Constitución Nacional, y la excepción que utiliza el Tribunal de Sentencia no es una excepción, nosotros entendemos que es arbitraria desde el punto de vista que no está en sintonía con el artículo 256 de la Constitución Nacional y no tiene un basamento legal dicha afirmación. Claro, doctor, justamente para repasar y le hacíamos la consulta del documento que estábamos mostrando, si podemos mostrar de vuelta, porque el Tribunal de Sentencia, digamos, lo que dice es lo siguiente, que ha constatado que los 8 lotes arriba individualizados presentan una anotación que los mismos se encuentran afectados totalmente al Parque Nacional Tinfunqué, que está ubicado en una zona de seguridad fronteriza y se presenta como que es parte, digamos, ya de lo que sería el Estado, ¿o no? No, porque está inscrito en los registros públicos a un nombre de un particular. Es decir, es interesante cómo el tribunal en su argumentación, de acuerdo a nuestro entender, evade la respuesta. ¿Sí? O sea, sí. Nosotros no discutimos que es una reserva, Sí. Ojo. Nosotros no discutimos los otros aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional. Nosotros lo que decimos es un bien inmueble que está inscrito en los registros públicos, que hay una tasación, que están las condiciones de dominio y que está la titular. Ahora bien, no me crean a mí, hay que ver la ley 352/94 donde están las limitaciones. Es decir, no existe ninguna limitación para que un propietario pueda ofrecer este inmueble en garantía a los fines de una caución. Y de vuelta, redoblamos la apuesta en el sentido, ¿qué pasa si el señor, vamos a hacer el ejercicio, si el señor Oscar Núñez se fuga? Ese inmueble va a pasar a nombre del Estado. O sea, ¿qué mayor garantía necesita el Poder Judicial, el Estado en cabeza del Poder Judicial, con relación a este caso? Porque, digamos, todo está anotado y hay una trazabilidad que puede ser perfectamente seguida en los registros públicos y riesgo no hay. Doctor, se menciona también una ley, la 2535 es lo que menciona justamente en esta parte el tribunal. En esa ley tampoco se hace referencia a una suerte de prohibición o algo sobre este tipo de bienes de áreas silvestres o de zonas en realidad. Sí, el contexto del fraseo se refiere a áreas silvestres y se refiere también a la ley de seguridad ciudadana. Sí. Entonces, esa cita no tiene nada que ver con el contexto, porque la ley 2535 del año 2005 es el tratado internacional suscrito por el Paraguay relativo al combate a la corrupción. O sea, tiene que... O sea, está mal copiado. Yo creo que habrá habido un modelo anterior y eso se quedó pegado ahí en la resolución. Doctor... Pero en definitiva, no. Pero para cerrar la idea, en definitiva, esa ley no tiene un contexto de acuerdo a lo que se cita en ese párrafo. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo, sí. Pero entonces no hay inconvenientes en ofrecer, digamos, esa parte de un inmueble que es privado y que hubo una mala interpretación por parte del Tribunal de Sentencia. Así es, no hay prohibición. O sea, no hay instrumento normativo en donde se refiera que un inmueble particular inscrito en los registros públicos, y con un dato adicional, que esta persona que ofrece no es la primera propietaria, hubo otros propietarios en forma previa. Entonces, es un bien que está inscrito en los registros públicos, forma parte del comercio y no hay prohibición legal para su ofrecimiento como garantía. Gracias, doctor, por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial.
Por favor, gracias Noelia, gracias Lucas, excelente noche y muchas gracias. Igualmente el doctor Raúl Caballero, y bueno, nosotros tenemos que despedirnos, Lucas, ya nos quedamos sin tiempo, así que nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta mañana.